Con esta celebración hemos entrado en la Semana Santa, una semana en la que celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, de todo corazón sufriente e incluso de todo aquel que respeta el dolor de este corazón. Los textos bíblicos que se nos han proclamado en esta magna celebración del Domingo de Ramos nos hablan de la humillación que experimentó el Hijo del Dios vivo. En la lectura del libro del profeta Isaías, hemos leído: ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. En el Salmo responsorial del cual Cristo en la cruz se hará eco, hemos orado, no solo con el salmista, sino con el Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. ¿Y qué decir de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses que hemos escuchado? Ese himno a la humildad y a la humillación de Cristo, que dice el apóstol: siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas o derechos de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, a uno de nosotros menos en el pecado. La lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo es en esta liturgia, por supuesto, la carta magnífica de esa humillación que experimentó el Señor Cristo, Hijo del Dios vivo. Es una humillación, amadísimos, que el Señor sufrió por una absoluta y libérrima voluntad de Él. Quiero decir que la sufrió por una libertad
totalmente genuina y con un amor radicalmente gratuito. Quiero decir que la sufrió inteligente y voluntariamente como una ofrenda al Padre y a nosotros. Una ofrenda de amor por la cual nos salvó y nos redimió. Sin embargo, esta ofrenda de amor y de humillación redentora y salvífica de Cristo fue vivida por el Hijo del Hombre en una lucha acérrima del poder mundano contra el poder divino. Y les invito a recorrer brevemente una vez más la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, para que vayamos contemplando cómo un pequeño grupo de poder que normalmente en la historia no da la cara, se mantiene siempre detrás, pero pensando que su poder es tan grande que son capaces de mover hilos importantes para influenciar o peor aún dirigir a otros que sean los que se presenten para introducir en algunos ideas falsas y maquiavélicas que perjudiquen al Hijo de Dios, que perjudiquen su presencia en el mundo y que perjudiquen los principios que Él ha venido a predicar. Pero veamos cómo podría actuar un pequeño grupo de poder que hasta podría llegar a sentirse con la capacidad de pensar o de decidir por el pueblo. El Señor, estando ya a la mesa con sus discípulos, asegura: miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa. Personas pocas que podrían sentirse con grandes capacidades
para ofrecer y para comprar. Por eso, más adelante, el mismo Señor le preguntará a Judas: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Hay quienes siguen siendo capaces de ofrecer 30 monedas de plata. Sin embargo, el Señor va a responder de una manera totalmente diferente. Y les dice a los suyos: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas y yo les voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Esta es la lógica de Dios. La lógica del anonadamiento, del rebajamiento, de la kenosis, de una humillación hasta las últimas consecuencias que aquellos pocos que conforman ese grupo poderoso no entienden ni creen. El Señor manifiesta su humanidad, no tiene miedo de hacerlo y le pide al Padre: aparta de mí esta amarga prueba. Pero inmediatamente Cristo, que quiere cumplir con exactitud la voluntad de Dios, agrega: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor en 2 ocasiones detiene el enojo de sus discípulos cuando ven que está siendo traicionado. Y en 2 ocasiones Cristo va a dejar claramente sentado que su camino es el del triunfo, pero montado en el burriquito. Un camino que los poderes de este mundo no conocen. Lo arrestaron, se lo llevaron y empiezan a aparecer allí algunos miembros, pocos son, siempre son pocos,
de este grupo de poder. Lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Sí, era uno de ellos, Anás, Caifás. Al amanecer, dice el evangelista, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. No son muchos, siguen siendo pocos, pero siguen pensando que ellos toman las decisiones por todos nosotros. Siguen pensando que ellos son capaces de organizar y orquestar hasta el pensamiento nuestro. Y van con esa fuerza que creen tener y en la que mundanamente han puesto su confianza, haciendo comparecer a Jesús ante el Sanedrín. Van ganando voluntades, van dictaminando órdenes y otros van cumpliéndolas. Tienen que cumplirlas o se obligan o están obligados a cumplirlas. El Sanedrín, uno de los que tiene que dictar sentencia. Y continúa el evangelista. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey. No les interesaba el César, más bien eran enemigos del César, pero tenían que acabar con Jesús. Y si para acabar con Jesús se tenían que presentar como amigos del César, también eran capaces y fueron capaces de hacerlo. Vil mentira, vil mentira. Cristo no andaba amotinando a nadie, ni se andaba oponiendo a que se pagara el tributo al César. Sí, es que este pequeño grupo de pocas personas se llegan a sentir tan poderosos en su mente que incluso se sienten en la capacidad de olvidar lo que el mismo Cristo había dicho: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora había que acusar y condenar a Cristo, y también dijeron la vil mentira que el Señor se oponía a que se pagara el tributo al César. Vil mentira. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente que les había creído:
no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza en su mentira. Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato, preguntando si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Y así como el Señor fue de Anás a Caifás, también fue de Herodes a Pilato. Dice el texto que no encontraron culpa en él. Pilato tenía que dejarles libre a un preso, y ellos vociferaron: quita de nuestra vista a ese, suéltanos a Barrabás. Esta gente que iba conduciendo poco a poco a Cristo hacia la condena, no conocía, no sabía nada de lo que es la dignidad de la persona. No les interesaba la dignidad de la persona. Su costumbre no era hablar de la persona como el centro y el principal interés, sino de cabalgar en la montura de sus gustos, caprichos y voluntades para hacer lo que ellos han organizado hacer. Y entonces gritaban: crucifícale, crucifícale. Y las burlas continuaron. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Un ladrón arrepentido sí logró descubrir, descifrar, discernir quién era aquel crucificado. Ese grupito que comenzó a urdir todo, cabalgando en su soberbia, jamás descubrieron que estaban llevando a la cruz al Hijo de Dios. Nunca supieron que estaban batallando contra Dios. Lo llevaron a la cruz, lo crucificaron y lograron que lo condenaran a muerte. Este hombre
en el que se cumple la oración de Cristo. Padre, te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque ha ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los pequeños y sencillos. Este hombre sí logra descubrir quién es aquel crucificado y le dice: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Los sencillos y humildes, los pobres, los sencillos, los del diario vivir, eso sí, logran descubrir el poder y la grandeza del Dios vivo. Y esos, los que el mundo tiene como insignificantes, los que el mundo piensa que no piensan, los que el mundo se atreven hasta a pensar en nombre de ellos, los que el mundo hasta se atreven a decidir por ellos, son esos pobres y sencillos del Evangelio, los que aún estando Cristo en la cruz, saben que el Señor es el más poderoso. Y Cristo, callado, expiró. Pero sabía él, ya sabía el Señor, que la última palabra no la tendría la muerte, nunca la tiene. Sabía el Señor que la última palabra, como lo cantaremos el sábado en la noche en la vigilia pascual, es preguntar: ¿dónde está la muerte? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Si la tumba ha quedado vacía y ha quedado vacía para siempre. Muchas veces, como Cristo, hay que callar. Y este grupito, que es pequeño siempre, habrá pensado que había logrado su objetivo. El Señor expiró, murió. Pasaron 3 días de silencio y resucitó. Y en la cruz y en la resurrección, amadísimos hermanos, también sucedió nuestra resurrección. Y si me permiten, y con esto concluyo, decir, nuestra resurrección es que en la cruz y en la tumba vacía, Cristo le devolvió a su pueblo la dignidad de ser hijos de Dios y hombres y personas, seres humanos en todo el sentido, y auténtica y plenamente nos devolvió la dignidad de persona.